la enseñanza que hoy les traigo tiene un título que se llama Tiempo de Madurez. Y el deseo de hoy es que nuestro nivel de madurez hoy crezca. Y que todas estas cosas que nos hacen ver como niños, de una vez por todas se vayan. Porque el Señor hoy quiere que nosotros seamos mujeres y hombres de Dios. Él quiere entregarnos a nosotros sus bendiciones y muchas veces por ser niños nos alejamos de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Yo quiero que miremos la palabra del Señor, Mateo 7:21, donde dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí vemos que dice no todo el que me dice Señor, o sea, hay una cláusula, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús nos está enseñando que para experimentar el reino de los cielos tenemos que, o sea, nos está diciendo que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y para esto necesitamos hacer ¿qué? Su voluntad. No se trata aquí de que repitamos, de hablar. Necesitamos nosotros de pasar de hablar a hacer, porque el Señor nos está hablando muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Porque recordemos que la fe sin obras es muerta, está muerta. Nosotros tenemos que demostrar nuestra fe con hechos. Aquí Jesús nos está hablando de que para poder experimentar esas bendiciones, yo las divido como en dos. Las bendiciones terrenales, que es lo que recibimos aquí en la tierra, y las bendiciones, o sea, de esa vida eterna. Y mientras vivimos en este mundo y estamos aquí en la tierra, mientras estamos aquí tenemos que vivir bajo su voluntad para poder recibir esas bendiciones. Pero primero tenemos que entender qué es voluntad. Voluntad es deseo, decisión, elección, determinación. Esa es la voluntad de Dios. Lo que Jesús aquí nos está diciendo es que si tú deseas ver el reino de Dios en tu casa, en tu familia, necesitas desear lo que Dios desea. Necesitas decidir lo que Dios decide, determinar lo que Dios determina para tu vida, elegir lo que Dios elige. O sea, en otras palabras, mis hermanos, para poder ver esos beneficios y esas bendiciones de la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos ¿qué? Luchar por esas bendiciones y esos beneficios. Y no es fácil, porque a veces nuestra voluntad es una y la voluntad de Dios es otra. Y empieza esa lucha y muchas veces es una lucha mental, a veces es una lucha sentimental, una lucha carnal. Y empieza realmente una lucha interna. Un ejemplo, la voluntad de Dios para nuestras vidas, las que somos casados, fue que nos entregó a un hombre como esposo. A ustedes los hombres les entregó su esposa y Él entregó esa pareja ¿para qué? Para traer bendición a nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y empiezan a llegar cosas a nuestras vidas. Empiezan a llegar sentimientos y empieza a traernos otro tipo de personas. ¿Y esa es la voluntad de Dios? No, esa es la voluntad de nosotros los seres humanos. Y nosotros sabemos cuál es la voluntad del Señor, que la voluntad de Él es que yo honre a mi esposo, que yo ame a mi esposa. Esa es la voluntad, pero a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y aún así sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, nosotros sabemos que si yo voy por el camino que no es, voy a ocasionar graves daños a mi familia, a mi esposo,
o ustedes los hombres a sus esposas. Y sabiendo aún así, y tú decides seguir esa voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es otra, y empieza una lucha interna, y empezamos a batallar, pero a veces nos dejamos llevar por nuestra propia voluntad, aún sabiendo las consecuencias de lo que va a traer nuestros actos, pero aún así la queremos hacer. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la voluntad, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, nos alejamos del reino de Dios, porque recordemos que decía el pasaje bíblico, que necesitamos hacer su voluntad. Lejos de Él no tendremos bendición. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero Joana, luego Dios no es un Dios de amor. Dios no es, Dios me va a dejar de amar. No, Dios no te va a dejar de amar, porque Dios es un Padre que ama a sus hijos, aún a pesar de sus equivocaciones, aún a pesar de ir en contra de su voluntad. Dios te ama. Pero yo les pregunto, a pesar de eso, cuando nuestros hijos hacen lo que no está bien, ¿tú los bendices o no los bendices? ¿Los premias por esa conducta? Yo creo que no. Si nosotros nos alejamos de su voluntad, no vamos a recibir ninguna de sus bendiciones para nuestras vidas, porque el reino de Dios, para llegar al reino de Dios, debemos hacer su voluntad. Aquí no es un asunto de que si Dios se enoja, aquí no es un asunto de que si Dios no me ama, aquí no es un asunto, aquí es un asunto en que Dios restringe sus bendiciones para tu vida cuando te alejas de esa voluntad de Dios. Porque las bendiciones de Dios están en su voluntad. Y ahí es donde todos los días nosotros debemos venir ante Él y tomar esa decisión. ¿En qué decisión deseas vivir? ¿Cuál es la manera en que tú deseas vivir? ¿En la tuya? ¿Basadas en tus sentimientos y en tus emociones? ¿O en la voluntad de Dios? Y empieza una lucha constante, y empezamos nosotros a luchar en nuestra fe, empezamos a luchar en nuestras emociones, y empieza esa lucha. Eso no es fácil, y ahí es donde entra la madurez. Por eso el título de mi enseñanza es Tiempo de Madurar. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:2, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, no hagas la voluntad de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. O sea, aquí nos está diciendo que es una decisión diaria. Más bien dejen que Dios los transforme. Hoy debes tú decirle, Señor, cambia mi manera de pensar. Yo te permito, Señor, que cambies mi manera de pensar. Dios quiere que tú pienses de la voluntad de Dios como Él piensa. Dios quiere que tú pienses del pecado como Él piensa. Dios quiere que tú pienses del dinero como Él piensa. Porque para caminar bajo la voluntad de ese alguien, tenemos que pensar como Él piensa. ¿Cómo podemos pensar si no estamos bajo su voluntad? Y el problema existe acá es cuando hay una lucha entre mi pensamiento y el pensamiento de Dios. Y empieza una lucha constante. Porque recordemos que nuestros pensamientos y nuestras conductas vienen de un contexto de nuestra propia educación, en donde fuimos criados, en donde fuimos, de la ciudad donde tú vienes, de ahí viene tu conducta, del barrio donde te criaste, y esos pensamientos te hacen comportar como el resto del mundo. Pero ahora, cuando tú te haces hijo de Dios, ahora vienes a vivir distinto.
Tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Tenemos que cambiar y pedirle al Señor que nos cambie como el chip. Porque yo no puedo decirle, Señor, hoy te conozco y seguir pensando igual, actuando igual, no. Aquí en la segunda parte del versículo que acabamos de leer, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Ayúdenme a pensar qué es lo que Dios quiere para tu hogar. Lo bueno y lo agradable. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu empresa, para tu empleo, para tu vejez? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese es el final, no hay más. Aunque a veces ese camino no es del todo tan chévere, no es tan fácil. Porque nos dejamos llevar por nuestra humanidad y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, como les decía ahorita. Cuando Dios nos entregó a nuestro esposo, sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es que honremos a nuestro esposo. Un ejemplo, y es el perdón. A veces el perdonar es difícil. A veces uno quisiera pagarle a esa persona con lo mismo que me hizo, con la misma moneda. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo lo perdone, pero mi voluntad es que yo lo ahorque. Mi voluntad es que yo lo abandone. ¿Y Dios desea eso? No. Dios desea que yo lo perdone. Y debo perdonarlo porque yo ya he tomado una decisión. Cuando yo decido ir con Dios, debo cambiar mi manera de pensar. Y si la voluntad de Dios es que lo perdono. Y a veces ese perdón, como les decía, no es del todo bueno, pero lo que produce ese perdón es bueno, porque acordémonos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso va a ser bueno para nosotros porque yo ya no voy a estar más amargada, no voy a estar más herida, ya no voy a cargar, ya puedo ver a esa persona y verla con otros ojos, con un corazón distinto. Ya no voy a sentir nada, voy a ser una mujer o un hombre feliz. Porque recuerdo, yo decía, Señor, porque debo recordar que tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Esas tres palabras las he tenido que me molestaba mi esposo y decía, yo solo escucho que dices buena, agradable y perfecta. Y yo sí, porque su voluntad es así. Así es la voluntad de Dios para nosotros. Recordemos que el camino no es fácil y a veces el proceso, que es ese camino, no es tan bueno. Y ahí es donde necesitamos madurar. El proceso para vivir en la voluntad de Dios requiere madurez. Y muchas veces vemos personas que van caminando por ese camino, por el camino de la voluntad de Dios, en el proceso que es bueno, agradable y perfecto. Pero muchas veces y tristemente por ser tan inmaduros, damos un paso al lado, abandonamos ese proceso. Nunca llegamos a esa meta final. No llegas a la meta final de tu día, de tu semana, de un negocio. ¿Por qué? Porque somos inmaduros y sabemos que su voluntad es buena. Y muchas veces venimos ante Dios y le preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Y el Señor te va a responder, porque en el proceso fuiste inmaduro. Duro, ¿no? Yo tenía ay Señor, esta palabra es fuerte porque me identifico mucho con ella. Yo quiero que ustedes esta palabra la permitan que entre a su corazón. El proceso para ver la voluntad de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, necesita de que seas una persona madura. La madurez no se alcanza por los años que tenemos, por las experiencias vividas, por las circunstancias que hayas tenido. La madurez no se alcanza así. La madurez se alcanza conociendo al Señor. Muchas veces
podemos ver hombres y mujeres maduros en su aspecto físico, pero por dentro somos niños. Y para poder recibir las promesas de Dios, necesitamos no apartarnos de su voluntad. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Todos los que estamos aquí hablamos, pensamos, juzgamos. Y el problema a la hora de pensar y a la hora de juzgar y a la hora de hablar es que nos comportamos como niños. En nuestras casas muchas veces no se sabe quién es el papá o quién es el hijo, quién es la mamá, quién es la hija. No se sabe, porque muchas veces nuestros hijos son los que nos dan las órdenes a nosotros. A veces vemos unos niños de 5 años dándole órdenes a sus mamás o a sus papás. Qué duro esta situación, porque hay dentro de nosotros áreas aún inmaduras. Muchas veces nos comportamos como niños y cuando a veces le decimos Señor y nos enojamos con Él porque no nos contesta el día que queremos, a la hora que queremos, lo que queremos, y prácticamente actuamos como un niño, nos tiramos al piso y nos enojamos. Como cuando un niño le pide a usted un helado y usted no se lo da, o un dulce y se tira al piso, así actuamos a veces con el Señor, porque no nos responde el día y la hora que queremos. Y muchas veces nos enojamos y no venimos a la iglesia. Si estoy peleada con mi esposo, no vengo, o si estoy enojado con algún miembro de la iglesia, no voy. Como dije ahorita, a veces vemos hombres y mujeres y uno dice, ese hombre se ve maduro, pero actuamos como niños. Y el problema de ser como un niño es que no podemos recibir lo que solo un hombre puede administrar. ¿Me entiendes lo que estoy queriendo decirte? Cuando actuamos como un niño, Dios no nos va a entregar ninguna de sus promesas ni ninguna de sus bendiciones porque actuamos como niños. Y pasan los años y pasan los días y vemos que las bendiciones y todo pasa por encima de nosotros y nosotros decimos, ¿y qué? ¿Y cuándo me va a tocar a mí? Y Dios te va a decir, cuando cambie tu manera de pensar, seguiremos viendo las bendiciones en los demás. Yo les hago una pregunta a los que somos padres. ¿Ustedes le darían a su niño, un carro? Aquí no se trata de que, bueno, si tengo o no tengo dinero, o sea, digamos que tienen el dinero y que tienen el carro. ¿Ustedes le darían ese carro a su hijo? El pastor dice que un carro chiquitico. Un carro, exactamente. O sea, analicen, ¿ustedes le darían eso a su hijo? Yo sé que no. Porque aquí el asunto no se trata de provisión, el asunto es de administración. Tú y yo tenemos un Padre proveedor y tú y yo somos administradores en esta tierra. El problema no es del proveedor, que es el dueño del oro, el dueño de esta lluvia que está cayendo en este momento. No se trata de eso. Cuando tú permitas que tu nivel de madurez crezca, el Señor te va a entregar muchos tesoros que tiene para ti. El Padre te los entregará porque recordemos que tenemos un Padre proveedor. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que quiero que hoy se lleven? Yo no sé, yo creo que todos nosotros recordamos la historia del hijo pródigo. Él llegó donde su papá, exigiéndole, entrégame lo que me corresponde, dame mi herencia, la necesito, y el padre se la entregó. ¿Y qué sucedió? O sea, la acabó. Y yo creo que
que muchos de nosotros, y en estos días conocimos unos amigos de mi esposo donde nos fueron a mostrar un terreno y el Señor nos decía, vea, todo eso que ven acá era de mi abuelo. Eso lo que alcanza a ver era de mi abuelo. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos abuelos que lograron tener muchas tierras, mucho dinero, y eran duros para trabajar, eran personas buenos para producir, pero pésimos administradores, porque todo lo perdían. Yo recuerdo, mi abuelo hablaban de que tenía muchas casas y a sus hijos no les dejó nada. Qué triste, ¿no? Entonces necesitamos ser hombres que administren bien las riquezas del Señor. Todos nosotros necesitamos identificar esas áreas inmaduras en nuestras vidas para no salirnos de la voluntad de Dios. En Gálatas 4:1 dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser el dueño de todo. Tú eres el Hijo de Dios y tienes todas esas promesas del Padre. Pero nada te diferencia, hermanos, muchas veces de una persona que no conoce de Dios. Muchas veces hablamos y pensamos como niños y actuamos como una persona que no tiene a Cristo en su vida. Es más, la administración no se prueba con lo que no te han dado, se prueba con lo que ya tienes. ¿Eres buen administrador con lo que Dios ya te entregó? ¿Con lo que tienes en tus manos? Haz esa pregunta. ¿Eres buen administrador? Miremos qué dice en el segundo verso de Gálatas. Dice, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Una cosa debes tener claro, que cuando el Señor tiene esa fecha fijada en donde Él te va a bendecir, tú tienes que tener tu madurez lista. Porque si el Señor me dijo el miércoles 16, Joana, te voy a bendecir, que te diga John Jairo te va a bendecir, Julio, Joana, David, tú digas estoy lista. Estoy listo para recibir tu bendición. Porque el Señor tiene una fecha fijada, dice acá. No hay sea que llegue el momento de la bendición y tú aún estés actuando como un niño, haciendo pataletas y el Señor no te las entregue. Porque el Señor no quiere echarte a perder si te entrega eso. ¿Me estoy haciendo entender? Hay momentos en donde Dios acelera nuestros tiempos para que empecemos a tener nuestra madurez. Y entonces empiezan las pruebas. Y empieza todas esas crisis. Y viene una cosa, y viene otra cosa. Y uno dice, pero Señor, otra prueba, otra vez a mí. Y el Señor te está diciendo, te estoy acelerando los tiempos para que tú madures. Porque yo debía haberte bendecido hace 5 años. Y no has madurado, entonces me tocó acelerar. ¿Y cómo nos madura Él? A punta de pruebas, de crisis. Porque recordemos que Él quiere entregarnos sus bendiciones, pero fuera de su voluntad Él no nos va a dar nada. Fuera de su voluntad no podemos tener nada. Yo estaba investigando que hay 2 maneras de madurar el plátano. Yo creo que el pastor debe conocer. Una, por su tiempo natural. Y otra, con un líquido que le aplican al plátano para que madure. Nosotros tenemos que vivir primero el proceso natural de nuestra madurez. Porque si Dios dice, Joana, a tal fecha, este ministerio va a ser tuyo, tiene que ser así, mi madurez debe estar lista, que a tal fecha tu matrimonio debe estar en este nivel, tiene que estar en este nivel. Porque Dios usa las pruebas y las crisis para que maduremos, para que lo más triste es que pasen los años y que
los mismos problemas que tenía hace 5 años, yo no los pueda resolver. Que Dios vea mi hogar, el hogar de mis hermanos, de mis pastores, de los que estamos aquí, los que están conectados, y que te mandan las mismas pruebas y sigas peleando por las mismas bobadas. Tenemos que madurar, tenemos que tener una claridad para resolver nuestras circunstancias. Ya no tenemos que quedarnos ahí porque van pasando las bendiciones. ¿Y qué necesitamos nosotros? Tener madurez. Dios desea que tengamos familias, que tengamos hogares, que tengamos hijos que estén creciendo en el Señor, que estemos modelando a nuestros hijos de una manera distinta, madura. Nuestra inmadurez no permite que nuestra iglesia crezca. Nuestra inmadurez no permite que nuestro matrimonio crezca. Nuestra inmadurez no permite que tu vida profesional crezca. Tenemos que entender que no podemos ser los mismos toda la vida. Yo sé que aquí hay matrimonios, hay jóvenes que me están escuchando, que han pasado los años y muchas veces parecen una fotocopia. Cambian sus arrugas, cambian los años, pero se siguen comportando como niños. ¿Te has examinado? ¿Has mirado cómo te comportabas cuando tenías 20, 30? Y hoy te has mirado cómo resuelvo mis conflictos, cómo actúo. ¿Eres el mismo? Cuando llegaste aquí, ¿eres el mismo? ¿O le estás permitiendo al Señor que te madure, que tengas la capacidad de resolver tus conflictos? Necesitamos avanzar, porque si no avanzamos, todas las promesas van a ir volando y van a ser entregadas a otros y a nosotros nada. Amén. Lean conmigo Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Lo leo de nuevo. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. La inmadurez te esclaviza a un estado de tu vida que ella te domina. Ella controla todo, controla tus emociones, tus sentimientos, controla todo. Cuando eres niño, entonces el mundo te va a gobernar esas áreas y Dios no. Recuerda que el enemigo conoce nuestra inmadurez emocional y ahí es donde va a venir la tentación. El enemigo ve tu falta de fe y ahí va a poner la prueba. Pero donde hay madurez, usted se va a enfrentar como un hombre y una mujer frente a esta tentación. Va a ser valiente y va a sobrellevar las pruebas que lleguen a tu vida. Y ahí es donde empezará el Señor a entregarte las bendiciones. Ya para terminar, en Hebreos 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y entre lo malo, pues han ejercitado su voluntad. Todos nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Tienes que tener esa facultad, empezar a ejercitarla. El problema es que la inmadurez que te hace ser como un niño, te hace saber que algo es malo y aún así vas y lo haces. ¿No te ha pasado que cuando tú le dices a los niños, no meta el dedo ahí, que no coja eso que se va a quemar, que no se suba ahí? Y puede que ya lo haya hecho y se haya caído y se haya roto la cabeza y todo, y aún así lo hace. Y aún así es en nuestras vidas.
sabemos qué es lo malo y aún así actuamos como un niño y vamos por el camino que no es. Es una persona emocional. Pero un adulto es alguien que conoce las convicciones. Amén. Yo sé que tal vez la enseñanza fue muy rápida. No sé, se me pasó el tiempo muy rápido, pero ya veo a muchos aquí con cara de cansancio. Yo le pido al Señor que nos permita vivir bajo su voluntad, que nos permita vivir bajo su cuidado. Yo deseo recibir las promesas del Señor para nuestras vidas y yo deseo que ustedes también. Es momento de que ustedes piensen, Señor, yo deseo vivir bajo tu voluntad. Recuerde, como lo dije al principio, que les leí, denme un momento por favor, en Mateo 7:21 dice: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Necesitas hacer la voluntad del Señor, pasar de hablar a actuar. Amén. Yo quiero orar por ustedes esta noche, por los que están conectados, pedirle al Señor que nos ayude a tener una madurez, porque necesitamos recibir lo que Él tiene en los cielos para nosotros. Amén. Gracias, Padre, te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra, Señor, en donde nos habla, Señor, a nuestras vidas y a nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy traje, Señor, pueda ser recibida en los corazones de mis hermanos, que ellos puedan, Señor, entender cuál es tu voluntad, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, entre a nuestras vidas, Señor. No permitas que nuestra inmadurez, Señor, nos aleje de tu verdad. Que nuestra inmadurez, Señor, nos aleje de tu presencia y de tus bendiciones, oh Dios. Ayúdanos a caminar, Señor Jesús, en tus caminos, Señor. En tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Hoy, Señor, en esta noche tan fría, Señor, tan lluviosa, Señor, yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda, Señor, como esta lluvia, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy nos confrontes, nos hables con verdad, Señor, y nos permitas ir de tu mano, Señor, y tener ese caminar contigo, Señor. Tener esa madurez que tú deseas que tengamos, Señor. Que pasemos, Señor, del actuar a los hechos, Señor. Yo te pido, Señor, que mis hermanos que hoy están aquí, Señor, puedan decirte: Señor, moldéame, oh Dios, instrúyeme, Señor. Queremos ser más como tú, oh Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.